Audiencia inicial. Se declara de ilegal la retención y se ordena la inmediata libertad. Ciudad de México, siendo las 13 horas del día 6 de marzo del 2023, nos encontramos constituidos en la sala de audiencias números 9 para celebrar audiencia inicial con detenido. Buen día a todos. ¿Quién comparece? Su señoría, buenas tardes. Comparece ante usted el licenciado Gerardo Pedraza González. Gerardo. Sí, señoría. En cuanto a lo manifestado por las defensas anteriores, esta defensa está de acuerdo, pero también, señoría, es importante hacerle su conocimiento que en cuanto a la retención, esta defensa sí adolece. ¿Y por qué lo digo, señoría? Si bien es cierto, el delito por el cual está acusando el agente del Ministerio Público es un delito que no está previsto en el 19 constitucional, párrafo segundo. El Ministerio Público, en su acuerdo de retención, al momento de imponerme, señoría, en los registros de investigación, no acreditó la necesidad de cautela que la tenía que haber acreditado con el 167, 168, 169, 170, señoría. Por ello, señoría, esta defensa considera que se violentó el principio de la libertad ambulatoria que gozan mis representados. Desde el Ministerio Público, ¿qué finalidad tenía con tenerlos retenidos esas 48 horas, aparte que no fueron justificadas, señoría? Es importante tomar en consideración que también la jurisprudencia de la Corte Interamericana, de la que México es parte, una de ellas es el caso Palamara Iribarne versus Chile, sentencia del 22 de noviembre del 2005, en su párrafo 197, señoría, mediante el cual nos establece que la Corte... ¿Me repite el antecedente, por favor? Sí, señoría. Es la sentencia de caso Palamara Iribarne versus Chile, sentencia del 22 de noviembre del 2005, en su párrafo 197 y 198, mediante el cual pues la Corte se ha establecido que son arbitrarias las detenciones que opten los órganos internos, en este caso sería el Ministerio Público, y afectar un derecho humano, tal como el derecho a la libertad. Si bien es cierto, señoría, el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales sí nos establece que el Ministerio Público tiene una facultad del podrá, pero es importante tomar en consideración el artículo 131, que nos habla sobre una obligación del Ministerio Público, artículo 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mediante el cual habla de obligaciones que el Ministerio Público tiene, obligaciones que tenía que haber respetado ese derecho humano a la libertad. Estamos, su señoría, entre una obligación y un derecho, que el derecho humano a la libertad es de suma importancia. Considerar que el Ministerio Público tenía esa facultad de decir si quedarían en libertad o no, pues fue completamente arbitraria, su señoría. Es cuanto. ¿Algo, fiscal? Sí, señoría. A ver. La Fiscalía, respetando las apreciaciones que hace la defensa, le manifiesta a su señoría que no comparte las mismas. Pero no me retome el hecho, dígame qué dijo su homólogo en su acuerdo de retención. ¿Es agravio de una defensa que le coartó su derecho humano a la libertad? Y el homólogo hace referencia de que se analiza la necesidad de la medida cautelar, ya que los actos de investigación realizados por esta Comisión Social son suficientes para la retención. Usted me dice que riesgo de que pueda sustraerse de la acción de la justicia. Y yo le pregunté por qué. Y usted me dijo porque no se han corroborado los datos de los imputados. Entonces yo quiero saber por qué la gente del Ministerio Público en sede ministerial no corroboró los datos de los imputados, pero en forma específica del señor Julio César, que el defensor particular fue su queja en su agravio. Gerardo. Sí, señoría. En cuanto a lo que hace al riesgo de sustracción, pues esta defensa sí se opone, toda vez, señoría, que el artículo 10 del Registro Nacional de Detenciones, en su párrafo nos hace mención: se presume que son ciertos los datos personales cuando estos son incorporados directamente por la persona detenida, hasta en tanto se acredite lo contrario. Hubo un Registro Nacional de Detención, señoría. Si el agente del Ministerio Público cuestionaba o tenía duda para acreditar un arraigo, pues él tenía esa carga de la prueba, artículo 130 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, la Fiscalía dice que es facultativo, pero es importante tomar en consideración la reforma del 11 de junio del 2011, mediante el cual
Las autoridades están obligadas a respetar los derechos humanos, artículo 149, artículo 131, fracción 11ª, señoría. El MP es una obligación, no es una facultad que debe de tomar si la persona va a estar arraigada o no esas 48 horas, señoría. Por ello, señoría, esta defensa solicita se califique de ilegal la retención, toda vez que es completamente arbitraria, y así como ya lo han dicho mis homólogos, se acreditó con comprobantes, con domicilios, con datos objetivos que sí establecieron que estas personas no podían sustraerse de la acción de la justicia, podían haber sido llamados por otros medios, señoría. ¿Es cuánto? El agente del Ministerio Público fue arbitrario porque dijo que era una facultad discrecional, era un imperativo, era su facultad. No, pues qué peligro es que cualquiera de nosotros nos detenga y estemos a voluntad del agente del Ministerio Público. Luego entonces el agente del Ministerio Público, con esa manifestación que hace su homólogo de que es discrecional, pues desde luego evidencia la flagrante violación de derechos humanos. Por las razones ya expuestas, esta juzgadora no puede acceder a la solicitud del agente del Ministerio Público de calificar de legal la detención, porque como bien lo dijo alguno de las defensas, quien tiene la carga de la prueba es el agente del Ministerio Público, porque él es el que está coartando el derecho humano de la libertad. Luego entonces él tiene que justificar. Y voy a resolver la petición en el siguiente tenor. El agente del Ministerio Público no satisface las exigencias constitucionales y legales, lo que trae como consecuencia el declarar la libertad. Quedan notificadas todas las partes procesales presentes y ordeno la inmediata libertad de los hoy imputados.